Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a revisar la parte de los espacios vectoriales. Eh, por lo regular, si nosotros utilizamos espacios vectoriales, estos se han desarrollado mediante códigos que detectan y corrigen algunos errores en la transmisión de información en forma digital. Todos los dispositivos utilizados hoy en día, por ejemplo, computadoras, teléfonos celulares, redes de telecomunicaciones, etcétera, emplean alguno de estos tipos de codificación, ¿vale? Que pertenece, repito, a la parte de espacios vectoriales. Bien, tenemos que recordar que históricamente las primeras ideas que condujeron a los espacios vectoriales modernos pues se remontan al siglo XVII mediante la geometría analítica, matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Los espacios vectoriales se derivan de la geometría afín a través de la introducción de coordenadas en el plano o el espacio tridimensional. Alrededor del año de 1636, los matemáticos franceses Descartes y Fermat fundaron las bases de la geometría analítica mediante la vinculación de las soluciones de una ecuación con dos variables y a la determinación de una curva plana. Para lograr una solución geométrica sin usar coordenadas, Bernard Bolzano introdujo en 1804 algunas ciertas operaciones sobre puntos, líneas y planos que son predecesores de los vectores, ¿vale? Bien, ese trabajo hizo uso del concepto de coordenadas baricéntricas de Ferdinand Mobius en 1827. Bien, la primera formulación llevada a cabo, ¿verdad? Moderna y axiomática, hay que recordar eso, se debe pues a Giuseppe Pino, ¿verdad? A finales del siglo XIX. Los siguientes avances en la teoría de los espacios vectoriales previenen del análisis funcional, principalmente de espacios de funciones. Los problemas, en ese caso de análisis funcional, requerían resolver problemas sobre la convergencia. Esto se hizo eh, dotando a los espacios vectoriales de una adecuada topología, ¿vale? Permitido tener en cuenta cuestiones de proximidad y también de continuidad. Esos espacios que en ese momento se llamaron vectoriales topológicos, en particular los espacios de Banach y los espacios de Hilbert, tienen una teoría más rica y elaborada. Tenemos que el origen de la definición de los vectores es la definición de Giusto Bellavitis, de Point, ¿verdad? Que es segmentado, orientado, uno de cuyos extremos es el origen y el otro sería un objetivo. Bien, hay que recordar que los vectores se reconsideraron con la presentación de los números complejos, ¿verdad? De Argand y Hamilton, y la creación de los cuaterniones por este último. Obviamente Hamilton fue además el que inventó el nombre de vector. Bien, se trabajaron algunos elementos en R2 y en R4, el cual el tratamiento mediante combinaciones lineales se remota por Laguerre en 1867, quien también definió los sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? En el año de 1857, Cayley introdujo la notación matricial que permite una armonización y simplificación de las aplicaciones lineales. Casi al mismo tiempo, Grassmann estudió el cálculo baricéntrico iniciado por Mobius, ¿verdad? Previo conjuntos de objetos abstractos dotados de operaciones. Ven ahí, hasta este momento ya
a partir de este año, ¿verdad? De 1857, fue mejorando la parte de los espacios vectoriales de tal manera que ya pudieron dotarlos de operaciones. Tenemos que en su trabajo los conceptos que más se involucraron fueron de independencia lineal y de dimensión, así como de producto escalar que están también presentes. En realidad el trabajo de Grassmann en 1844 supera el marco de los espacios vectoriales, ya que teniendo en cuenta la multiplicación, también lo llevó a lo que hoy en día se llaman álgebras. El matemático italiano Pino dio la primera definición moderna de espacios vectoriales y también algunas aplicaciones lineales en el año de 1888. Entonces, tenemos que parte, ¿verdad? De los espacios vectoriales, pues fue un desarrollo muy importante que se debe a la construcción, pues, de los espacios de funciones, ¿verdad? Que se mencionaron por Henri Lebesgue. Esto más tarde fue formalizado por Banach en su tesis doctoral de 1920. Y también en ese momento, el álgebra y el nuevo campo de análisis funcional, pues empezaron a interactuar y en particular con conceptos clave tales como los espacios de funciones integrables y los espacios de Hilbert. También en este tiempo los primeros estudios sobre espacios vectoriales de infinitas dimensiones se realizaron, ¿vale? Entonces lo llevaron a ese tipo o hasta ese grado en este momento. Podemos decir que los espacios vectoriales tienen aplicaciones en otras ramas de la matemática, como la son la ciencia y también la ingeniería. Se utilizan en métodos como las series de Fourier, que se utilizan en las rutinas modernas de compresión de imágenes y también de sonido, o proporcionan el marco para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Además, los espacios vectoriales proporcionan una forma abstracta, libre de coordenadas de tratar con objetos geométricos y físicos, tales como los tensores, que a su vez permiten estudiar las propiedades locales de variedades mediante técnicas de linealización, ¿vale? Bien, en ese momento hemos platicado un poco de historia que tienen los espacios vectoriales. Bien, con esta parte podemos analizar ya algunas competencias que tiene esta unidad, que para nosotros sería la unidad número 4. Bien, vamos a analizar cada una de esas partes y nos dicen lo siguiente. Para poder realizar un buen estudio, tenemos que aprender primero los axiomas con que se forma un espacio vectorial real. También vamos a estudiar el concepto de subespacio vectorial, que consiste en subconjuntos de un espacio vectorial que a su vez tienen estructura de espacio vectorial. Vamos a familiarizarnos con la operación básica de los espacios vectoriales, que es una combinación lineal, así como también con el concepto de espacio generado, que es una clase de un subespacio. Vamos a conocer la propiedad de independencia lineal, definida a partir del concepto de combinación lineal y sus características con respecto al concepto de conjunto generado. También vamos a profundizar en el conjunto mínimo de vectores con los que se puede generar todo un espacio vectorial. Esto se le llama base, utilizando la característica de las bases, y también vamos a definir el concepto de dimensión de un espacio vectorial. Sabremos cómo expresar vectores con bases diferentes y también el procedimiento para relacionar dichas presentaciones.
Vamos a aprender a definir conceptos relacionados con subespacios vectoriales formados a partir de los renglones y las columnas de matrices. Vamos a ejercitar la prueba formal de la existencia de una base para cualquier espacio vectorial y también vamos a familiarizarnos con la forma en la que la operación de producto interno se introduce a la estructura del espacio vectorial en Rn y estudiar los conceptos de ortogonalidad y proyecciones con respecto a espacios vectoriales. Bien, vamos a realizar esta pequeña definición, ¿vale? Y algunas propiedades básicas que tenemos nosotros en los espacios vectoriales. Bien, aquí se nos dicen que si nosotros trabajamos, ¿verdad?, con algunos conjuntos en R2, ya lo hemos estudiado, ¿verdad?, y lo sabemos interpretar desde un curso anterior, que prácticamente fue cálculo vectorial. Entonces, ahí estaríamos trabajando en el plano, efectivamente, pero con vectores. Y si a mí me dicen que mi conjunto está en R3, pues estoy trabajando ¿en dónde? En el espacio, ¿verdad? Pero con vectores. Bien, estos conjuntos, ya sea R2, R3, cuentan con diversas propiedades peculiares. Bien, recuerden que nos estamos limitando en ese momento hasta R3 y nos sugieren que se pueden sumar dos vectores en R2 y obtener otro vector pues en R2, ¿verdad? Nosotros lo hicimos en su momento en el curso de cálculo vectorial cuando pues a nuestra maestra o nuestro maestro nos decían, ¿sabes qué? Tú tienes un vector, ¿verdad? Vamos a llamarlo A y a lo mejor era 2,3, ¿verdad? Y luego teníamos B, que a lo mejor podría ser 3,4, ¿vale? Y bueno, ahí teníamos algunas operaciones. Recordemos que se nos platicó que hay dos operaciones, la suma y también está la de la multiplicación por un escalar, ¿vale? Bien, tenemos ahí que la suma, ¿verdad?, de dos vectores en R2, pues se realiza, ¿verdad?, sumando la primera componente de A con la primera componente de B, la segunda componente de A con la segunda componente de B, ¿verdad? Prácticamente lo que obtendríamos es un nuevo vector, ¿verdad? Que sería C. Este nuevo vector sería entonces 5,7, ¿verdad? Y es lo que encontramos nosotros por medio de esta operación. Si ustedes observan, sigue estando, ¿verdad?, en R2, ¿vale? Ven aquí el vector A, R2, el vector B en R2 y pues realizar una adición pues nos lleva a tener un resultado en R2. Bien, también nos sugieren, ¿verdad?, que la suma, los vectores en R2 obedecen las leyes conmutativa y asociativa, ¿vale? Bien, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero nos recuerdan aquí lo que ocasiona, ¿verdad?, una suma de vectores en R2. Ahora, si nosotros decimos que X, que es un vector, pertenece a R2, entonces podemos llevar a cabo la siguiente suma. Tengo X más 0, ¿verdad? Esto me conduce a que va a ser el vector X. O también se puede expresar como X más y luego tener aquí menos X, que también nos conducen a 0, ¿verdad? Bien, se pueden multiplicar vectores en R2, lo que comentábamos, por escalares y obtener las leyes distributivas. Bien, además, que en R3 se cumplen las mismas propiedades, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos aprendido y tenemos ya de conocimientos en ese momento. Ahora, si nosotros definimos, ¿verdad?, que los conjuntos R2 y R3, junto con las operaciones de suma, ¿verdad?, de vectores y multiplicación por un escalar, se denominan espacios vectoriales.
Vale, entonces en ese momento ya vamos a formalizar este concepto de espacio vectorial. Y es fácil entender esta parte porque nos sugieren que si tú tienes, ¿verdad? Ya sea un conjunto en R2 o en R3, bajo las operaciones que ya conocemos, ¿verdad? Lo que estaríamos haciendo, pues es trabajar, ¿verdad? En espacios vectoriales. Y se puede decir, ¿verdad? En ese caso, de forma intuitiva, que un espacio vectorial podemos mencionar que es un conjunto de objetos con dos operaciones que obedecen las reglas que acaban de escribirse. Bien, recuerden que vamos a trabajar con vectores, ¿verdad? En ese momento. Y por lo tanto, sean ese conjunto de objetos, ¿verdad? Algo que también estudiamos en su debido momento fue que hay rectas y planos, ¿vale? Por eso aquí nos generalizan objetos, ¿vale? Bien, entonces, podemos nosotros decir, por medio de la definición 1, ¿verdad? Para ir conociendo este tipo de espacio vectorial, algunos puntos que debemos de tener en cuenta. Que estos espacios vectoriales, ¿verdad? Real, V, aquí nos especifican que va a tener este nombre, ¿verdad? V, y es real porque vamos a trabajar el conjunto de los números reales. Es un conjunto de objetos, ¿verdad? Denominados vectores, junto con dos operaciones binarias, llamadas suma y multiplicación por un escalar, y que satisfacen los 10 axiomas siguientes. Vamos a analizar cada uno de esos axiomas. Y tenemos el primero, que si X, ¿verdad? Coma Y, que son dos vectores, ¿verdad? Que pertenecen al mismo espacio vectorial, ¿vale? Entonces, podemos llevar a cabo una adición, ¿vale? Es decir, X más Y que pertenece al espacio vectorial, que sería la cerradura bajo la suma, ¿vale? Aquí recordemos que nosotros, estando en ese espacio vectorial, ¿verdad? Y teniendo dos vectores, ¿verdad? Que pertenecen a ese espacio vectorial, pues nosotros podemos llevar a cabo esta adición. También nos sugieren que en el punto número 2, que si yo tengo estos dos vectores, ¿verdad? X más Y, es igual a tener que sumar Y más X, ¿vale? Es lo que nos conduce en este momento esta suma, lo cual se expresaría como una ley conmutativa de la suma de vectores. En el punto número 3 ya nos dicen, ¿sabes qué? Pudieras tener a lo mejor más vectores, aquí nos mencionan 3, pero recuerden que pudieran ser más, que pertenecen a este espacio vectorial. Entonces podemos agrupar, ¿verdad? Agrupar estos vectores por par. Recuerden la geometría, ¿verdad? Que se tiene por esos tres vectores, ¿verdad? Los que llevaron ya el cálculo vectorial en este semestre conmigo, observamos ahí, ¿verdad? En un programa la representación geométrica de al menos tres vectores y por qué la recomendación de trabajarlos por pares, ¿verdad? Bien, y es lo que se considera como la ley asociativa de la suma de vectores. También existe un vector 0 que pertenece a este espacio vectorial, tal que para todo x que pertenece a este espacio vectorial, tener que sumar cualquier vector, ¿vale? Con 0, ¿verdad? Pudiera ser x más 0 o 0 más x, nos va a conducir a x. El 0, ¿verdad? Este resultado se llama vector 0 o también idéntico aditivo, ¿vale? Lo conocemos más por vector 0, ¿verdad? Ya que tiene esa característica que se encuentre en el origen. Bien, en el punto número 5 nos conducen a que X pertenece a este espacio vectorial. Existe un vector menos X que pertenece a este espacio vectorial. Bien, en ese momento que este vector X está siendo multiplicado por un signo negativo. Y nos sugieren
que si nosotros sumamos, ¿verdad? Este vector X, pero positivo, ¿verdad? Más este menos X, nos sugieren que es igual a 0. Y a esta característica se le considera como inverso aditivo ¿de quién? Del vector X. En el punto número 6, X pertenece a este espacio vectorial y tenemos aquí que alfa es un escalar, ¿verdad? Entonces, podemos multiplicar, ¿verdad? En ese caso el escalar por mi vector, que al final, pues, como mi vector pertenece a este espacio vectorial, pues el resultado con este escalar, pues va a quedarme también en el espacio vectorial. Y eso es lo que consideramos como la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. En el punto número 7 nos dicen, ¿sabes qué? Tú pudieras tener al menos dos vectores, X y Y, que pertenecen al espacio vectorial y un escalar, ¿vale? Entonces podemos llevar a cabo una adición, ¿verdad? En este caso, de estos dos vectores, X más y al final tener que multiplicarlo por alfa, ¿verdad? Prácticamente nos dicen que esto es igual a tener alfa por X más alfa por Y, que es a lo que se refiere la primera ley distributiva, ¿vale? Bien, en el punto número 8 nos dicen que si X pertenece a este espacio vectorial y tenemos dos escalares, por ejemplo alfa y beta, entonces podemos llevar a cabo una adición entre los escalares y multiplicarlo por un vector. Esto nos conduce a que yo puedo tener alfa por X y también más beta por X. Y esto se conoce como la segunda ley distributiva. En el punto número 9, X pertenece a este espacio vectorial, alfa y beta son escalares. Entonces, podemos decir que tal vez alfa, ¿verdad? Multiplica beta por X es igual a que nosotros multipliquemos primero los escalares, que sería alfa por beta y después por el vector X. A esto se le considera como la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y la número 10 nos sugieren que para cada vector X que pertenezca a V, que 1 por X es igual a X, el 1, ¿verdad? Este coeficiente que vemos aquí se le considera como neutro multiplicativo, ¿vale? Entonces tenemos 10 puntos, ¿verdad? Por parte de la definición número 1. Bien, vamos a analizar la importancia que tienen estos 10 axiomas, ¿vale? En la definición número 1, porque es lo que nos va a ayudar a entender, ¿verdad? La parte de los espacios vectoriales en este momento. Bien, nosotros podemos decir, ¿verdad? Que podemos imaginar, pensar, tener algunos vectores en R2 o pudiera ser también en R3. Y sabemos que al tener esos vectores, ¿verdad? Que cumplen características específicas, como las que ya analizamos en la definición 1, pues es manejar un espacio vectorial. Con frecuencia ocurre que los espacios vectoriales parecen ser muy diferentes a estos cómodos espacios. En breve vamos a tocar este tema. Bien, segundo punto, la segunda instancia. La definición número 1 que acabamos nosotros de analizar ofrece una definición de un espacio vectorial real, ¿vale? Y recuerden que la palabra real significa que los escalares que se usan son números reales. Sería igualmente sencillo definir un espacio vectorial complejo. Vean, recuerden que en este curso de álgebra lineal empezamos a trabajar también en la parte de los números complejos, ¿verdad? Estudiamos algunas características que tienen, ¿vale? Y aquí nos dicen, ¿sabes qué? El espacio vectorial que vamos a estudiar es el real, aunque también existe, ¿verdad? El espacio vectorial complejo. Obviamente es utilizando números complejos en lugar de reales. Este curso está dedicado principalmente a solamente espacios vectoriales reales, pero las generalizaciones a otros conjuntos de escalares
presentan muy poca dificultad, ¿vale? Bien, por el momento nos vamos a enfocar al estudio, ¿verdad? De los espacios vectoriales reales en este momento. Bien, vamos entonces a estudiar algunos ejemplos, ¿verdad? En este caso. Y tenemos el primero, en donde me dicen que el espacio que tengo yo aquí está en Rn. Y CV, ¿verdad? Este espacio vectorial que pertenece a esta Rn es igual a lo siguiente. Ven ustedes que cualquier vector, ¿verdad? Cualquier vector que cumpla estas características R a la n, quiere decir que cada una de sus componentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dicen la xjésima, pues pertenece a los reales, ¿vale? Entonces, cada uno de estos datos pertenece al conjunto de los números reales, algo que hemos estudiado ya desde cálculo diferencial, ¿verdad? Bien. También nos sugieren que cada vector en Rn es una matriz de n por 1, ¿vale? Si ustedes observan este vector, ¿verdad? Nosotros a este curso lo definimos como un vector columna, ¿verdad? Hay también vectores renglón, pero en este caso sería columna. Y nos sugieren, la vamos a identificar también como una matriz, ¿vale? Pero aquí nos dicen el tamaño. N, recuerden que N sería, nosotros lo identificamos como renglones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, hasta N, por 1, que sería prácticamente una columna, ¿vale? Bien, según la definición que nosotros acabamos de analizar, que se puede llevar a cabo una suma de matrices, X más Y es una matriz de n por 1. Si X y Y son matrices de n por 1, podemos hacer lo siguiente. Que tal vez yo tenga definido, ¿verdad?, al vector 0, que hace un momento se nos presentó en la definición número 1. Y aquí está este vector 0. Vean ustedes que está totalmente de coeficiente 0, ¿vale? Recuerden que depende mucho, ¿verdad? En este caso, si es R2, su vector 0, pues será de ¿cuánto? Pues de 2 componentes 0. Si están en R3, su vector 0, pues será de 3 ceros, ¿verdad? 3 componentes totalmente ceros, ¿vale? Y aquí la están generalizando, ¿vale? Que sería R a la n, ¿vale? Entonces tenemos este vector 0 y luego tenemos a este vector X, pero vean que está siendo afectado por un signo negativo. Se puede observar que ocurre lo mismo para cada una de sus componentes de este vector que tenemos aquí. Recuerden que son ambos, este y este son de n por 1. Se observa en este caso que los axiomas del 2 al 10 se obtienen de la definición de suma de vectores de matrices y del teorema número 1 de vectores y matrices, ¿vale? Bien, es lo que nos recuerda entonces en ese momento, ¿verdad? Que hemos ya identificado en este caso. Recuerden que son dos temas, ¿verdad? Los axiomas que nos mencionan aquí pues hacen referencia a lo que estudiamos hace un momento, ¿verdad? Que es la suma de vectores y que del teorema número 1, ¿verdad? También nos hablan de esto, pero del archivo de vectores y matrices. Recuerden que en la unidad 3, hablamos de vectores y matrices y también empezamos el estudio, ¿verdad? De vectores de este tipo. Bien, vamos a analizar el ejemplo 2, lo cual nos sugieren que se considera como un espacio vectorial trivial. Bien, ¿en qué momento vamos a encontrar este concepto? Podemos identificarlo. Bueno, si yo defino que V, que es mi espacio vectorial, es igual a 0, es decir, que este espacio vectorial consiste solo en el número 0, ¿vale? El único dato que vamos a tener es 0. Ahora, nosotros sabemos que 0 más 0, ¿verdad? Es igual a decir 1 por 0 y también es igual a decir 0 más 0 más 0, ¿verdad?
Incluso esto es igual a decir 0 más 0 más 0. Y estas operaciones nos conducen a 0. Se ve que el espacio vectorial es un espacio, pues, muy común, ¿verdad? Además, recibe un nombre muy especial que es espacio vectorial trivial, ¿verdad? Esa es la característica que cumple en este momento este tipo de espacio. Bien, en el ejemplo número 3 ya nos hablan de un conjunto que no es un espacio vectorial. Nos dicen, ¿sabes qué? CV igual a 1. Es decir, que V consiste únicamente en el número 1. Este no es un espacio vectorial, ya que viola en este caso el axioma número 1. ¿Vale? Es lo que nos sugieren en ese momento. Y el axioma, ¿verdad? De cerradura, así lo llamamos aquí. Para verlo con más claridad, basta con observar que si yo sumo, ¿verdad? 1 más 1, ¿verdad? Este es igual a 2 y 2 no pertenece al espacio vectorial. También viola otros axiomas. Sin embargo, con solo demostrar que viola al menos uno de los 10 axiomas, queda probado que este espacio vectorial no es un subespacio en este momento, ¿vale? Bien, es lo que nos confirma entonces, hay ciertos conjuntos, ¿verdad? Que no se van a considerar espacios vectoriales y en ese momento pues encontramos que es 1, ¿vale? Bien, vean la diferencia entonces de cuando es un espacio vectorial trivial y cuando no es un espacio vectorial, ¿vale? Basta con que nosotros no cumplamos, ¿verdad? Con alguno de los axiomas que estudiamos en la definición 1 para decir, ¿sabes qué? Se trata de un no espacio vectorial. Vamos a analizar el ejemplo 4, en donde nos mencionan que podemos también trabajar un conjunto de puntos en R2, es decir, en el plano, que se encuentran en una recta que pasa por el origen, lo cual constituye un espacio vectorial, ¿vale? Se pueden ustedes imaginar algo como esto, más o menos nuestros ejes, ¿vale? X y Y. Y pues tenemos una recta, ¿verdad? Aquí tenemos la recta, ¿vale? Y nos sugieren que esta recta pasa por el origen, ya aquí podemos identificar el origen, y lo cual constituye en este punto un espacio vectorial, ¿vale? Vamos a analizar un poco más acerca de esto. Y nos sugieren que en este momento un espacio vectorial, recuerden que mencionamos que es un conjunto de puntos, por eso lo definimos como X, Y, que puede ser cualquier punto, ¿vale? Pero este cualquier punto, aquí nos sugieren que pertenece, ¿verdad? O debe de estar en esta recta. Entonces sería cualquier punto para esta recta. Recuerden que en esta recta pues hay demasiados puntos, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar solamente en el origen. Bien, decimos, ¿verdad? Que este espacio vectorial que aquí escribimos ya, ¿verdad? Que sería esta recta, un punto, ¿verdad? Consiste en todos los puntos que están sobre la recta, y es igual a m por x, ¿verdad? Aquí la tenemos en este caso. Que pasa por el origen y tiene una pendiente m. Para demostrar en este caso que se trata de un espacio vectorial, esta recta en el origen, se puede verificar que se cumple cada uno de los axiomas. Observen que los vectores en R2 se han escrito como renglones en lugar de columnas. Es lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Desde ese documento llamado vectores y matrices, lo que en esencia es lo mismo, ¿vale? Bien, vamos entonces a reemplazar esos vectores columna, ¿verdad? Por los siguientes. Tenemos, supongan que X pues es igual a este resultado, X1, Y1 y Y es igual a este resultado. Recuerden que estamos en R2, que están en este espacio vectorial. Entonces, ¿verdad? Tendríamos aquí Y1
que es igual, sería una recta que es igual a m por x1, y tenemos la otra que sería esta, y2 es igual a m por x2. Recuerden que son rectas, ¿verdad? Pero identificadas con diferentes datos de estos vectores. Bien, si nosotros llevamos a cabo la adición, ¿verdad? De estos dos vectores x y y, sabemos que se tienen que sumar pues estos datos, ¿verdad? Que tenemos aquí. Se suman, ahí se expresan en ese momento que el resultado, y esto nos conduce, ¿verdad? Que x1, m por x1 más x2, mx2, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Bueno, sabemos que y1 es igual a esta expresión, ¿verdad? Y la hemos sustituido aquí. Sabemos que y2 es igual a esta recta y la hemos sustituido aquí, ¿verdad? Ahora vean ustedes que este momento, pues el primer vector ya depende de quién, de x1, y el segundo pues depende de x2. Al llevar a cabo esta adición, ¿verdad? Recuerden, la adición entre vectores es trabajar las primeras componentes, aquí tenemos el resultado, y las segundas componentes aquí. Y esto nos conduce, ¿verdad? A que este resultado, aquí igual se puede aplicar la ley distributiva, ¿verdad? Nos indicaría este resultado, ¿verdad? Que pertenece a este espacio vectorial. Y aquí nos sugieren que por lo tanto se cumple el primer axioma. Si se cumple uno, pues también se deben de cumplir los demás, ¿vale? Bien, vamos a suponer ahora que este par ordenado pertenece al espacio vectorial. Entonces la recta que tenemos aquí y el siguiente dato pudiera ser también que tuviéramos un punto, ¿verdad? Negativo, como menos x, y, que sería igual a tener menos x, menos m por x. Recuerden aquí que y se reemplaza por este resultado y aquí tendríamos esta parte. Que esto es igual, aplicando la ley distributiva, ¿verdad? A tener este dato, que sería menos x, m por menos x. De manera que este dato, ¿verdad? Que es un par ordenado pero negativo, también pertenece al espacio vectorial. Y si nosotros definimos, ¿verdad? Que x, m por x más menos x, m por menos x, pues nos conduciría a este resultado, que es igual a 0, ¿vale? Bien, aquí, por lo tanto, podemos decir que se cumple el axioma 5, ¿verdad? Que es lo que nos decían, que tener x, ¿verdad? En ese caso x más menos x nos conduce a 0, ¿vale? Y como encontramos el vector 0, bueno, decimos que se cumple el axioma 5. Y también podemos verificar otro, el axioma 4, que me dicen, si yo considero el origen, que es 0,0, que es igual a, obviamente, a 0, m por 0, entonces esto me conduce a tener 0,0. Y encuentro también nuevamente al vector 0, que pertenece al espacio vectorial. Entonces podemos decir que también se cumple dicho axioma. Bien, todo vector en este caso, en el espacio vectorial, es un vector en R2, ¿verdad? Y R2 es un espacio vectorial como se muestra en el ejemplo número 1. Así que todas las demás propiedades se deducen del ejemplo 1. Entonces, V es un espacio vectorial, ¿vale? En ese momento, este ejemplo, pues efectivamente es un espacio vectorial, ¿verdad? Ya observamos aquí los resultados, ¿verdad? A los que nos conducen en este momento. Seguimos encontrando ¿quién? Pues al vector 0, ¿vale? Bien, aquí también nos sugieren que se cumple este, ¿vale? Bien, ya estamos identificando, ¿verdad? A qué nos referimos a que sea un espacio vectorial, ¿vale? Bien, en el ejemplo siguiente nos hablan nuevamente de un conjunto de puntos en R2 que se encuentran sobre una recta que no pasa por el origen, no constituye un espacio vectorial, ¿vale? Entonces ven ahí que a lo mejor, ¿verdad? Tengo yo una recta, nuevamente voy a dibujar mis ejes, X y Y. Yo pudiera tener a lo mejor una recta así, ¿verdad? Es un ejemplo, o a lo mejor tuviera otra así, ¿verdad? Etcétera, pero el objetivo es que no pase por el origen.
Bien, aquí nos sugieren que el espacio vectorial que tenemos aquí es un par ordenado, ¿verdad? Tal que o bueno, la recta es igual a 2x más 1, lo cual x pues sabemos que pertenece a R. En este momento el espacio vectorial es un conjunto de puntos que está sobre esta recta y no es un espacio vectorial porque no se cumple la cerradura bajo la suma, como sucede en el ejemplo 3. Para ver esto, supongamos, ¿verdad?, que tengo un punto, ¿verdad?, un punto con esta característica y otro punto que tiene esta característica que están en V, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí la adición, ¿verdad? Nos lleva o nos conduce a este de aquí. Bien, si el vector del lado derecho estuviera en este espacio vectorial, se tendría entonces que si sumamos y1 más y2 es igual a 2 veces x1 más x2 más 1, lo cual nos conduce a 2x1 más 2x2 más 1. Pero si ustedes observan la primera parte, y1 y y2, ¿vale? Ahí ya tenemos. De manera que si sumamos, ¿verdad?, estos dos datos, y1 y y2, aquí los pueden ustedes observar, nos conducen a esta expresión, ¿vale? Vean ustedes que por lo tanto se concluye que un par ordenado pertenece al espacio vectorial y este, ¿verdad?, pertenece al espacio vectorial. Entonces, la adición, ¿verdad?, en este caso, pues no pertenece al espacio vectorial, ¿vale? Es lo que nos conducen en este momento, ¿vale? Bien, una de esas características principales que tenemos en este momento, ¿verdad?, es que si no pasa, ¿verdad?, por el origen, pues prácticamente no es un espacio vectorial, ¿vale? Bien, entonces esas serían las características que encontraríamos nosotros en ese momento. Y aquí podemos observar, ¿verdad? Tenemos 2x1 más 2x2 más 2, ¿vale? Prácticamente hemos encontrado este dato. Y así podemos nosotros continuar con el ejemplo 6, que se trata del conjunto de puntos en R3 que se encuentran en un plano que pasa por el origen y constituye un espacio vectorial. Aquí ya tenemos ahora un plano, ¿verdad?, que pasa por el origen y por lo tanto pues tendría que ser un espacio vectorial, ¿vale? Bien, tengo aquí que en ese momento un par, ¿verdad?, en este momento ordenado es, o mejor dicho un punto, ¿verdad?, un punto en R3 pues tiene tres datos, X, Y, Z, ¿vale? Y aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Bien, el conjunto de puntos está en R3, lo que sabemos por parte del problema, lo cual está en un plano con vector normal ABC. Recuerden que desde cálculo vectorial nos comentó nuestra maestra o nuestro maestro que tenemos un vector normal. Este vector normal se encuentra en los coeficientes de cada una de estas variables X, Y, Z. Por eso aquí nos confirma que es un vector normal ABC. ¿Y qué pasa por el origen? ¿Vale? Ahí ustedes pueden observar que está igual a 0. Al igual que el ejemplo 4, los vectores se escriben como vectores renglón en lugar de vector columna. Bien, supongamos nosotros que tenemos en ese momento, nuevamente hay un conjunto de puntos, tenemos dos, que están en ese momento en el espacio vectorial. Si nosotros llevamos a cabo la adición de estos dos puntos, ¿verdad? Vean cómo se escribiría. Primeras componentes con primeras componentes, ¿verdad? Segundos con segundos. Bueno, serían coordenadas aquí. Primeras coordenadas, segundas coordenadas y terceras coordenadas que pertenecen al espacio vectorial. Por lo que si nosotros lo afectamos, ¿verdad?, por el vector normal, ¿verdad?, nos conducirían a este resultado. Y esto nos sugiere, bueno, que A por X1 más B por Y1 más C por Z1 más A por X2 más B por Y2 más C por Z2, ¿verdad? Si nosotros llevamos a cabo esta adición, nos tendría que conducir a 0, ¿verdad?, para la primera y 0 la segunda, lo cual
el resultado deberá de ser 0. Y por lo tanto, se debe de cumplir el axioma número 1. Bien, esto ocurre, repito, porque tenemos esa característica, ¿vale? Que la suma, ¿verdad?, de esos tres términos deberá de ser igual a 0. Y aquí ya empezamos a identificar, ¿verdad?, al menos 2 puntos que lo cumplen en este momento. Bien, si nosotros consideramos el vector 0, ¿verdad?, y definimos que esto es igual a tener a por 0 más b por 0 más c por 0, esto es igual a 0. Recuerden que este vector 0 lo estamos proponiendo, ¿verdad?, en ese momento, sabiendo que x, b y z pues son 0, ¿vale? Entonces, como sabemos que pasa por el origen, ¿verdad?, este plano, pues podemos considerar de manera segura pues este dato, ¿vale? Entonces sabemos que al llevar a cabo estos productos en cada uno de esos términos, pues nos conducen a 0. Entonces sabemos que el vector 0 pertenece, ¿verdad?, en lo que nosotros ya identificamos, al espacio vectorial. Y por lo tanto, llevar a cabo en este momento, ¿verdad?, una adición, ¿verdad?, de estos valores de x, y, z más 0, pues nos daría x, y, z, ¿vale? Por lo que en su momento, ¿verdad?, nosotros identificamos que llevar a cabo esta adición, en donde ya empezamos a sustituir en 1, ¿verdad?, el vector 0, pues efectivamente nos conduce a esta expresión que sería la ecuación inicial de nuestro plano. Y se verifica en este caso, pues, el axioma número 4. Bien, ahora, si nosotros suponemos que esos valores x, y, z que pertenecen a este espacio vectorial, entonces estos términos, ¿verdad?, deberán de ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo identifico un conjunto de punto pero negativo? ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos este x, y, z, pero negativo, ¿verdad? Implica que se puede escribir también de esta manera. Vean ustedes que al sustituir estos datos, aquí a por menos x, más b por menos y, más c por menos z, podemos escribirlo también como menos a por x, más b por y, más c por z. Y esto es igual a ¿quién? A menos 0, lo cual nos conduciría también a 0. Lo que demuestra que un punto, ¿verdad?, negativo pertenece también al espacio vectorial. Y podemos decir en ese momento que al sumar, ¿verdad?, estos tres términos que pertenecen a mi plano, más sus, podemos decir sus inversos, ¿verdad?, en este caso nos conducen pues al vector 0. Y por lo tanto también podemos verificar en este momento el axioma 5, que se sigue cumpliendo bien, que en cualquiera de esos axiomas hemos encontrado pues el resultado de ¿quién? De 0, ¿verdad?, en estos dos que tenemos aquí. Bien, ahora, todo vector que esté en ese espacio vectorial, ¿verdad?, en R3, y R3 sea un espacio vectorial, como se muestra desde el ejemplo número 1, así que todas las propiedades se deducen del ejemplo 1, ¿verdad?, que fue la solución trivial. De este modo, el conjunto de puntos que se encuentran en un plano en R3 pasa por el origen, entonces constituye un espacio vectorial. Bien, es lo que sabemos entonces hasta ese momento, ya solucionando algunos ejercicios. Ahora, ¿qué pasa con los polinomios? Vamos a hablar del espacio vectorial, pero p enésimo, ¿vale? Ese sería entonces que hace referencia a los polinomios. Y si nosotros decimos, bueno, que mi espacio vectorial es este polinomio, el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual, ¿verdad?, a n, si p, ¿verdad?, esta p minúscula, pues pertenece a p mayúscula enésima. Entonces aquí tenemos nuestro polinomio, ¿verdad? Ya en este curso hemos identificado algunas características de esos polinomios. También desde cálculo diferencial nos han platicado algo de estos polinomios. Recordemos que esas ayésimas son números reales, ¿vale? Y la suma, por ejemplo, de dos polinomios, aquí tenemos que p de x más q de x, está definida de la manera usual.
Si sabemos que q de x se expresa de esta manera, entonces llevar a cabo esta adición entre dos polinomios nos conducen a lo siguiente, ¿verdad? Y es obvio que la suma de dos polinomios de grado menor o igual a n, ¿verdad? Es otro polinomio de grado menor o igual a n, por lo que se cumple el axioma número 1, ¿vale? Y también las propiedades 2, 5 y 10 que son claras. Si se define el polinomio 0, pues como un vector 0, este será igual pues a 0, ¿verdad? Entonces, 0 pues pertenece a este tipo de polinomio p enésimo. Y el axioma 4 también se cumple. Por último, si nosotros definimos que mi polinomio p sea negativo, se ve que el axioma 5 también se cumple, con lo que p enésima sería un espacio vectorial real, ¿vale? Entonces aquí tenemos una de esas características de los espacios vectoriales, pero para polinomios. Esas son las condiciones que debe de cumplir. También vamos a considerar espacios vectoriales para C, ¿verdad? Que este es un conjunto de 0 a 1 y tengo otro conjunto C que es de A hasta B. Bien, nos dicen, si nosotros tenemos un espacio vectorial C de 0 a 1, el conjunto de funciones que son continuas de valores reales definidas en el intervalo de 0 a 1 se define de la siguiente manera. Bien, recuerden que tenemos entonces un intervalo y tenemos un conjunto de funciones, ¿vale? Que son continuas, pues en este también intervalo. Por ejemplo, tengo f más g de x, sabemos que se puede llevar a cabo esta adición con f de x más g de x, y también podemos afectarlo por un escalar, por ejemplo, a por f de x. Esto nos conduce, pues, a tener a por f de x. Bien, nos sugieren que como la suma de funciones, ¿vale? Continuas es continua, el axioma número 1 se cumple y como el producto de un escalar de una función es continua, se verifica el axioma 6. Los otros axiomas se verifican fácilmente con la función 0 definida como una función constante. Por ejemplo, si nosotros definimos que f subíndice 0 de x es igual a 0 y menos f de x es igual a menos f de x, del mismo modo, tener este conjunto, ¿verdad? C en el intervalo de A hasta B, este conjunto de funciones de valores reales definidas y continuas en A hasta B, pues también deben de constituir un espacio vectorial, ¿vale? Bien, en ese momento hemos hablado de funciones continuas en el intervalo de 0 a 1, ¿vale? Característica principal, bueno, que sean continuas en dicho intervalo, ¿vale? ¿Bajo qué operaciones? Pues ya sabemos, la de la adición y también la de la multiplicación por un escalar, ¿vale? Con esto podemos llegar al ejemplo 9, también nos sugieren de un espacio vectorial de M, que es en este caso una matriz de tamaño M por N. Bien, si nuestro espacio vectorial, ¿verdad? Es esta matriz, obviamente denota el conjunto de matrices de M por N, que tiene componentes reales. Entonces, como la suma de matrices, ¿verdad? De tamaño M por N, y luego tenemos ahí la multiplicación. Bien, de tamaño M por N y por un escalar también son matrices de M por N. Se verifican los axiomas 1 y 6, además los otros 8 axiomas que sí se siguen directamente del teorema número 1 del tema vectores y matrices. Recuerden que es otro documento de la unidad 3, ¿verdad? Por lo que esta matriz es un espacio vectorial cuyo neutro aditivo es la matriz de ceros dimensión M por N. Bien, es lo que tenemos entonces como resultado del ejemplo 9, ¿vale? Bien, entonces recuerden que un espacio vectorial para una matriz de M por N es que en ese momento sus componentes sean reales, ¿vale? Y que la suma, ¿verdad? De dichas matrices, que sean de este tamaño, y también la multiplicación de matrices, ya sea por un escalar, se puedan verificar por los axiomas del 1 y 6.
Y hay otros axiomas, ¿verdad? Que se pueden también identificar del teorema número 1, pero del archivo que se llaman vectores y matrices. Entonces, sabemos en este momento que un espacio vectorial cuyo neutro aditivo es la matriz ceros, ¿vale? Así debe de ser en este momento, ¿vale? Bien, eso sería entonces la parte del ejemplo 9. También nos hablan del ejemplo 10, en donde tenemos que un conjunto de puntos en un semiplano puede no formar un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces ven ahí que tenemos un semiplano, ¿vale? También puede no formar un espacio vectorial, ¿vale? Bien, vamos a identificar esta parte, ¿verdad? De nuestro semiplano, ¿vale? Vamos a identificar a qué se refiere con un semiplano. Bien, aquí tenemos nosotros que un semiplano, ¿verdad? En el ámbito de la geometría, para denominar a las porciones de un plano que están delimitadas por cualquiera de sus rectas. Cabe destacar que cada recta divide el plano en dos porciones, es decir, en dos semiplanos, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros lo que nos quieren hacer entender en ese momento. Tenemos aquí un semiplano y aquí tenemos otro semiplano, ¿verdad? De color azul y de color verde. Bien, entonces es lo que vamos a identificar. Repito que un conjunto de puntos en un semiplano puede no formar un espacio vectorial. Bien, ¿cómo se logra esto? Bueno, si nosotros definimos, ¿verdad? Que el espacio vectorial, un par ordenado, y es mayor o igual que 0, sabemos que V consiste en los puntos en R2, ¿vale? Porque estamos trabajando un plano en el semiplano superior. Vean aquí, nos definen que pertenece al semiplano superior, ¿vale? Vamos a suponer que sería de estos dos colores, pues el de color azul, ¿vale? Que sería nuestro semiplano superior. Bien, los primeros dos cuadrantes, ok, bueno, aquí ya nos dicen, ¿sabes qué? Son los primeros dos cuadrantes, ¿vale? Bien, si nosotros identificamos un plano con cuatro cuadrantes, los primeros dos, que serían los superiores, serían los correctos en este caso, que estamos identificando. Si definimos que y subíndice 1 es mayor o igual que 0, y y2, ¿verdad? Es mayor o igual que 0, entonces al sumar estos dos datos, deberá de conducirnos a que son mayores o iguales a 0, ¿verdad? Y que si tenemos aquí x1, y1, pues deben de pertenecer al espacio vectorial. Y que este sería el primer punto, ¿verdad? Y este sería el segundo punto, que debe pertenecer también al espacio vectorial. Entonces, esos dos puntos, si nosotros llevamos a cabo la adición, pues deberán de pertenecer a este espacio vectorial. Sin embargo, si V no es un espacio vectorial, pues ya que el vector conduciría a un siguiente resultado, que fuera 1,1, ¿verdad? Entonces no tiene un inverso en V, porque si nosotros mencionáramos el menos 1, menos 1, sabríamos que no pertenece al espacio vectorial, ¿verdad? Más aún, el axioma número 6 falla, ya que si nosotros definimos que nuestro par ordenado pertenece a este espacio vectorial, entonces alfa, ¿verdad? Por cualquier punto, pues diríamos que no pertenecería a V. Si alfa, pues cumpliera con ese requisito que fuera menor que 0, ¿vale? Bien, entonces ahí observamos que algunos axiomas fallan, ¿verdad? Y algunos puntos, pues no pertenecen a nuestros axiomas, ¿verdad? Bien, podemos hablar también del espacio C enésimo, ¿vale? En donde nos dicen, ¿sabes qué? Este es un espacio vectorial C a la n, ¿vale? En donde para nosotros se refiere a C, esta C mayúscula, al campo de los números complejos, ¿verdad? Y nos sugiere, bueno, que tú puedes tener C1, C2, C enésima, en donde estos valores C y décimos, pues pertenecen al conjunto de los números complejos. Y sabemos que el conjunto de escalares es el conjunto de números complejos. No es difícil verificar que, por ejemplo,
este conjunto de números complejos también es un espacio vectorial, ¿vale? Es lo que nos sugieren en este momento. Bien, con esto podemos pasar ya al teorema número 1 y definir, ¿sabes qué? A un espacio vectorial. Entonces, tenemos la primera parte que nos dice, bueno, que si tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, un escalar multiplicado por un vector 0, pues sabemos que va a ser 0 para todo escalar alfa. Cualquier escalar que ustedes elijan debe de cumplirse esta igualdad. El punto número 2 nos sugiere que yo puedo tener 0 y multiplicarlo por x, que es mi vector. Y esto me sugiere que voy a encontrar un vector 0 para todo x que pertenece al espacio vectorial. Y el punto número 3 nos sugiere que si alfa, ¿verdad? Que es un escalar por x, que es mi vector, va a ser igual a 0, entonces hay la siguiente condición. Hay dos condiciones: que alfa sea igual a 0 o que mi vector x sea igual a 0 para que me conduzcan a este resultado. Y en el punto número 4 tenemos, ¿verdad? Que si yo multiplico por menos 1 al vector x, este me debe de conducir igual a menos x para toda x que pertenece al espacio vectorial, ¿vale? Prácticamente el teorema número 1 nos confirma que para que nosotros definamos, ¿verdad? Que hablamos de un espacio vectorial, es que deben de cumplirse, ¿verdad? Al menos estas 4 características, ¿vale? Que al final podemos observar que 3 de ellas nos sugieren que es 0, encontrar el vector 0, ¿vale? En este momento. Bien, aquí tienen parte de la demostración del teorema número 1, lo pueden revisar detenidamente, ¿vale? Como actividad de estudio, y podemos trabajar ya algunos subespacios vectoriales, ¿vale? Ya entendimos hasta este momento qué es un espacio vectorial, cómo llevar a cabo la aplicación de sus 10 axiomas, ¿vale? Pero recuerden que si se cumple uno, ¿verdad? Uno de esos 10 axiomas, pues se cumplen también los demás. Pero si fuera lo opuesto, que un axioma no se cumpliera, pues podemos decir que se trata de un espacio no vectorial. Bien, ahora nosotros del ejemplo 1, recuerden que estudiamos la solución trivial, ¿verdad? Aquí nos recuerdan nuevamente de ese ejercicio, que se sabe que estuvimos ahí en R2 y que R2 es igual a un par ordenado tal que X pertenezca al conjunto de los números reales, ¿verdad? Para esa variable, y Y pertenezca también a R. Recuerden que esta expresión la aprendimos desde cálculo vectorial, ¿verdad? Que para cada variable, pues, podemos calcular sus dominios, ¿verdad? Bueno, en este caso hablábamos de funciones vectoriales, ¿vale? De que cada una de las variables se puede identificar, ¿verdad? Y calcular sus dominios, pero si definimos que X pertenece a los reales y Y a los reales, es un espacio vectorial. En el ejemplo 4, nosotros vimos, ¿verdad? Cuando estudiamos la recta, ¿verdad? Que pasa por el origen, también definimos que es un espacio vectorial. Ya sabrán por qué, porque obviamente tenemos ahí un vector 0, ¿verdad? En ese caso. Es evidente, ¿verdad? En este caso, que el espacio vectorial es un subconjunto de R2. Esto es que R2 tiene un subconjunto que también es un espacio vectorial. Bien, de hecho todos los espacios vectoriales tienen subconjuntos que también son espacios vectoriales. Y en esta sección vamos a examinar estos importantes subconjuntos, ¿vale? Entonces, vean ustedes que aquí al inicio definimos, ¿verdad? Que el problema número 1 se trataba de un problema en R2, ¿verdad? Y que también del ejemplo 4, ¿verdad? Sabemos que se trata también de un problema en R2, el cual pues definimos que ambos problemas son espacios vectoriales. Pero si nosotros observamos, ¿verdad? Que V es un subconjunto de R2, podemos encontrar este nuevo concepto, ¿vale? Subconjunto, ¿vale?
Bien, podemos decir que ese subconjunto, una de las características principales que tiene, es que pues pertenece a un todo, ¿verdad? Pertenece a un todo. Imagínense que tenemos tal vez, por ejemplo, nuestra vivienda, ¿verdad? Nuestra vivienda, podemos decir que es a lo mejor R3, ¿vale? Toda nuestra vivienda, a cualquier lugar que estemos, en la habitación, en la cocina, en la sala, en el comedor, ¿verdad? En el patio, etcétera. Y nuestra habitación, ¿verdad? Está en este espacio en R3. Recuerden que R3 yo me refiero a que los límites que tiene su terreno, ¿verdad? En XY, ¿verdad? Obviamente recuerden que no hay limitante en altura, pero sí en X y en Y, ¿verdad? En ancho o en largo, ¿vale? Entonces ahí estamos nosotros en R3, o bueno, también podemos mencionar en R2, ¿verdad? Si es que definimos estos datos como las medidas que tiene nuestro terreno, yo suponiendo que es rectangular o cuadrada, entonces nuestra habitación, ¿verdad? Nuestra habitación sería un subconjunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenece a la vivienda, que es un todo, que es a lo mejor en este caso R3, ¿vale? Y así podemos decir con cada una de las habitaciones, incluso con la sala, con el comedor, que serían, pues, subconjuntos, ¿vale? Que pertenecen, pues, a un todo. Bien, vamos a analizar la definición número 2. Ya nos van a hablar, en este caso, qué es un espacio vectorial, ¿vale? Nos sugieren que se va a considerar como H. Cuando ustedes vean a partir de este momento algunos problemas que impliquen trabajar esta unidad número 4, también la 5, H mayúscula es un subespacio vectorial. ¿De quién? De mi espacio vectorial, ¿vale? Recuerden, H es un sub y V es un espacio, ¿vale? Es un conjunto, es un subconjunto no vacío de V, ¿vale? Y H es un espacio vectorial, junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para mi espacio vectorial. Entonces, vean que el subespacio vectorial también contempla, ¿verdad?, lo que hemos estudiado entre suma de vectores y también la multiplicación por un escalar, ¿vale? También están definidas en dónde, bueno, en nuestro subespacio vectorial. Bien, vamos a platicar un poco más de la parte de subespacios vectoriales y con esto llegaríamos al teorema número 2. Nos confirman que un subconjunto que no sea vacío, H de un subespacio vectorial V, es un subespacio de V. Sí, solo si se cumplen las dos reglas de cerradura. Y tenemos la primera. Para que nosotros confirmemos, ¿verdad?, de que ese subespacio, ¿verdad?, sea o pertenezca a nuestro espacio vectorial, debemos de investigar, o en ese caso considerar un vector X que pertenezca a mi subespacio vectorial, ¿verdad? Y que Y también pertenezca a ese subespacio vectorial. Entonces, si nosotros llevamos a cabo esas operaciones, el resultado debe pertenecer a ese subespacio vectorial. Si X sabemos que es un vector, pertenece a H, entonces podemos observar que el producto de un escalar por el vector X pues pertenece a H, ¿verdad? Que recuerden que hablamos de nuestro subespacio vectorial para todo escalar alfa, ¿vale? Entonces es lo que tenemos nosotros en ese momento. La característica es que ese subconjunto no vacío, ¿verdad?, pues que nosotros llevamos como subespacio vectorial, pues pertenezca al espacio vectorial bajo estas dos reglas. Vean, hablamos nuevamente de la operación de la adición y de la multiplicación por un escalar que deben de estar definidas en dónde, pues en nuestro subespacio H. Bien, aquí tienen la demostración por parte de este teorema, lo pueden revisar como una actividad adicional de investigación. Bien, con esto nos sugieren lo siguiente, que acabamos de probar, ¿verdad?, que H es o no un subespacio del espacio vectorial. Es suficiente verificar lo siguiente.
que si nosotros llevamos a cabo esta suma, ¿verdad? La multiplicación de un vector por un escalar, están en H, ¿verdad? Cuando X y Y están en H, y también alfa, pues es un escalar. Y es claro, ¿verdad? Lo que nos confirman aquí, que para definir, ¿verdad? Que este espacio, bueno, subespacio vectorial H pertenece a nuestro espacio vectorial, pues simplemente hay que verificar que estas operaciones estén definidas, como les comentaba hace un momento, pues en este conjunto H. Esto implica, en ese momento, que todo subespacio de un espacio vectorial V contiene al cero, ¿vale? Es lo que nos confirman en ese momento, ¿vale? Bien, recuerden que esta también es característica de un espacio vectorial, también lo va a hacer para un subespacio en este momento. Nos sugieren que este hecho con frecuencia facilitará la averiguación de si un subconjunto del espacio vectorial en particular no es un subespacio de V. Es decir, que si un subconjunto no contiene al cero, entonces no es un subespacio. Note que el vector 0, ¿verdad? En H, un subespacio de V, es el mismo vector 0 en V. Bien, recuerden que podemos, o nos podrán decir, ¿sabes qué? Que ese espacio vectorial pues tiene algunos subespacios, ¿vale? Pero la condición es que este subespacio H, ¿verdad? Esté contenida con el vector 0, ¿vale? Esa es la característica principal en ese momento. Con esto podemos analizar el ejemplo 12, la cual ya nos habla de un subespacio trivial. Bien, si nosotros definimos, ¿verdad? Un espacio vectorial, el cual el subconjunto sea 0, que consiste en el vector 0, únicamente es un subespacio, ¿verdad? Ya que si nosotros sumamos 0 más 0, ¿verdad? Bueno, ese vector 0, ¿verdad? Asimismo, pues es igual a 0. Y si vamos a cabo el producto, ¿verdad? De este vector 0 por alfa, es 0. Para todo real que ustedes elijan, ¿vale? Que fue la parte número 1 del teorema número 1. Y esto se denomina subespacio trivial. Entonces, vean que en el ejemplo 1 nos hablaron de un espacio vectorial trivial y ahora también existe un subespacio trivial, ¿vale? Bien, esa sería la característica principal en este momento y con eso podemos trabajar el ejemplo 13. Que un espacio vectorial es un subespacio en sí mismo, ¿vale? Es lo que nos sugieren en este momento. Bien, para cada espacio vectorial, ¿verdad? V es un subespacio de sí mismo. Los primeros dos ejemplos muestran, ¿verdad? Que todo espacio vectorial en V contiene dos subespacios. El primero sería el vector 0 y V, que coinciden, ¿verdad? Que si nosotros definimos que V es igual a 0, pero es más interesante encontrar otros subespacios. Los subespacios distintos aquí en A0 y se denominan subespacios propios. Bien, entonces en este momento podemos observar que vamos a encontrar unos subespacios propios. Ya tenemos el primero, que es el subespacio trivial. Ahora, nos confirman que hay otros subespacios distintos a 0, ¿verdad? Que se denominan, repito, subespacios propios. Entonces, hay que identificar a qué nos referimos con estos dos conceptos. Llegamos al ejemplo 14, ya nos hablan de un subespacio propio, pero que está en R2. Y nos dicen, bueno, que si yo tengo un subespacio H, un par ordenado, que obviamente pertenece a esta recta, y es igual a m por x, que también la analizamos en el ejemplo 4, ahí confirmamos que sí es un espacio vectorial. Entonces, como ya se dijo, H es un subespacio en R2. Recuerden que estamos en R2 porque tenemos aquí un par ordenado que obviamente está identificado por dos coordenadas. Posteriormente veremos que si H, ¿verdad?, es cualquier subespacio propio en R2, entonces H consiste pues en un conjunto de puntos que se encuentren sobre una recta que pasa por el origen. Es decir, un conjunto de puntos que se encuentran sobre una recta que pasa por origen es el único tipo de subespacio propio en R2.
¿vale? Entonces, esa sería la característica principal. Si nosotros definimos que un subespacio propio en R2, pues deberá de ser un conjunto de puntos que se encuentran sobre una recta, pero en especial que pasan por el origen, que es el único tipo de subespacio propio de R2, ¿vale? Si es que hablamos de este ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿dónde se encuentra el subespacio propio de una recta? Bueno, pues se encuentra en el origen, ¿vale? Ejemplo 15. Un subespacio propio en R3. Ustedes pueden observar que tenemos subespacio H, pues es igual a esta expresión, ¿vale? Tenemos ahí algunas ecuaciones paramétricas, X, Y y Z. Sabemos que A, B, C y T pues pertenecen a los reales. Entonces, este subespacio consiste en los vectores en R3 que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen, ¿vale? Es lo que nos comentan hasta este momento. Y nosotros podemos observar que un subespacio en R3 sea, en ese caso, por ejemplo, X, nuestro vector que tenemos aquí, debe pertenecer al subespacio. Y Y también debe pertenecer a este subespacio, ¿vale? Entonces tenemos dos vectores. Estos dos vectores, tanto X y Y, pues pertenecen a este subespacio vectorial. Ahora, vamos a realizar las operaciones que ya se nos comentaron hace un momento y llevamos a cabo la adición. Vean cómo llevamos la adición de estos dos vectores que acabamos de mencionar. Llevamos ahí la adición, ¿verdad? Lo cual debe pertenecer a este subespacio. Y si nosotros multiplicamos, ¿verdad? El vector X, ¿verdad? Cualquiera de ellos, tanto X o Y, pues debe pertenecer también a H. Y si es así, bueno, decimos que H es un subespacio en R3, ¿vale? Esto lo consideramos porque estas ecuaciones paramétricas obviamente son de una recta que pasa por el origen, ¿vale? Entonces hay que ser muy precavidos en la parte del texto, ¿verdad? Que se nos lleguen a considerar, ¿vale? Bien. También el ejemplo 16 nos muestra otro subespacio propio en R3. Por ejemplo, ahora tenemos un polinomio, ¿verdad? No, a ver, déjame revisar. No, es un plano, es un plano. Tenemos un plano, ¿verdad? Que tiene como coordenadas X, Y, Z, el cual pues se expresa en la siguiente manera. Recuerden que tenemos aquí A por X más B por Y más C por Z igual a 0. Se vio que en el ejemplo 6, ¿verdad? Se trata de un espacio vectorial. Así que este plano pues deberá de ser también un subespacio en R3, ¿vale? También. Bien, aquí tenemos algunas observaciones respecto a los ejercicios que hemos considerado, hemos analizado en este momento, y nos sugieren, ¿verdad?, que posteriormente se demostrará que los conjuntos de vectores que se encuentran sobre rectas y planos que pasan por el origen son los únicos subespacios propios en R3, ¿vale? Entonces, aquí ya nos comentan, incluso nos adelantan esta información, que sea una recta, ¿verdad?, que se nos mencione, o un plano que pase por ¿dónde? Por el origen, se les considera un único subespacio propio en R3, ¿vale? Esas son las características que hemos ya analizado en ese momento, y que antes de analizar más ejemplos es importante observar que no todo espacio vectorial tiene subespacios propios, ¿vale? No todos tienen. Aquí nos deja muy claro. Y vamos a revisar el ejemplo 17, en donde nos sugieren que R no tiene subespacios propios. Bien, supongamos que H es un subespacio de R, pero si H es distinto a 0, entonces H tiene un número real alfa diferente de 0. Y por el axioma 6, 1 deberá de ser igual a 1 entre alfa, lo cual alfa, recuerden que pertenece al subconjunto, y beta por 1 es igual a beta, que pertenece al subespacio, ¿verdad? Para todo número real beta. Así, si H no es un subespacio trivial,
entonces H será igual a los reales. Es decir, que R no tiene subespacios propios, ¿verdad? En ese momento. Bien, entonces, de acuerdo al ejemplo 17, pues nos comentan, ¿verdad? Que si nuestro subconjunto H no considera el cero, pues es seguro que pudiera tener, pues, un número real diferente de cero. Y recuerden que alfa puede ser positivo e incluso negativo. Pero ¿qué pasa, verdad? Si nosotros analizamos la parte del axioma 6, ¿verdad? Llevar a cabo las indicaciones que tenemos, pues nos sugieren que en ese momento H no es un subespacio trivial. ¿Por qué? Recuerden que omitimos el 0, ¿verdad? Y por eso definiríamos que H, pues es igual a ¿quién? A los reales, ¿verdad? A todos los reales. Lo cual nos sugiere que no tiene subespacios propios. Bien, en el ejemplo 18 hay algunos subespacios propios, pero para p enésima. Recuerden que p enésima hace referencia a los polinomios. Bien, entonces, si nosotros definimos un espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n, como se ve en el ejemplo 7, si 0 es menor o igual que m, menor que n, entonces p mésima es un subespacio propio del polinomio p enésimo, como se verifica fácilmente. Bien, recuerden que aquí tenemos un polinomio mésimo y luego tenemos un polinomio nésimo. Y si nosotros queremos definir un subespacio propio, pues es que se cumpla esta desigualdad, ¿verdad? Que aquí el mayor, ¿verdad? Polinomio sería el enésimo y obviamente sería el mayor con respecto al polinomio mésimo, ¿vale? Bien, entonces es lo que se le considera en el ejemplo 18. Bien, con esto podemos analizar el ejemplo 19 de un subespacio propio de M, bueno, que sería la matriz M de tamaño M por N. Recuerden que analizamos este tipo de ejemplo en el 9, lo cual definíamos ahí que se trata de un espacio vectorial, pero entre matrices, con componentes reales y en ese caso H. Por ejemplo, H es igual a esta expresión, ¿verdad? Que esta matriz A pertenece a la matriz M de tamaño M por N. En ese caso, la componente, ¿verdad? A11, pues es igual a 0. Por la definición de suma de matrices y multiplicación por una escalar, es obvio que los dos axiomas de cerradura se cumplen de manera que H es un subespacio, ¿vale? Bien, es lo que podemos observar nosotros en ese momento para considerar un subespacio propio. Recomendación, bueno, se considera que en este caso el axioma de cerradura se cumple para nuestro subespacio. Recuerden aquí que tenemos nosotros información adicional que nos sugieren, ¿sabes qué? Será un subespacio propio de esa matriz si uno de sus componentes es igual a 0, ¿vale? Y en este caso pues nos identifican a A11. En el ejemplo 20 nos sugieren un subconjunto que no es un subespacio propio de M por N. Y aquí nos sugieren, ¿sabes qué? Que este espacio vectorial, ¿verdad? Es igual a la matriz de NN. Recuerden que esas matrices son cuadradas. Y sea H, en ese caso, A que pertenece a esa matriz cuadrada, en donde A es invertible. Entonces, H, ¿verdad? Que será nuestro subconjunto, ¿verdad? No es un subespacio, ¿vale? Ya que la matriz 0 de n por n no está en H, ¿vale? Bien, entonces es lo que se nos comenta en ese momento cuando no es un subespacio propio
de esta matriz M. Bien, el ejemplo 21 también nos sugiere un subespacio propio, ¿verdad? En el intervalo de 0 a 1. Sabemos que tenemos aquí p enésima, ¿verdad? Que se trata de un subconjunto de C, como se vio en el ejemplo 8, porque todo polinomio sabemos que es continuo. Y si este polinomio es un espacio vectorial para todo entero n, de manera que este polinomio enésimo en el intervalo de 0 a 1, pues se trata de un subespacio de C, ¿vale? De 0 a 1. Bien, también tenemos que C a la 1 en 0, 1 es un subespacio propio ¿de quién? De este C en el intervalo de 0 a 1. Sabemos que C1 es el conjunto de funciones con primeras derivadas continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. Como toda la función diferenciable sabemos que es continua, se tiene entonces que C1, recuerden que son las funciones en sus primeras derivadas, son un subconjunto de las funciones, en ese caso, en el intervalo de C de 0 a 1, puesto que la suma de dos funciones diferenciables es diferenciable y un múltiplo constante de una función diferenciable es diferenciable. Y se ve efectivamente que este conjunto pues es un subespacio de ¿quién? De este dato, ¿verdad? Y se trata de un subespacio propio porque no toda función continua es diferenciable. Bien, también podemos aquí considerar otro subespacio propio, ¿verdad? En este caso, de 0 a 1. Bien, por ejemplo, si mi función pertenece a este intervalo, entonces la integral, ¿verdad? De 0 a 1 de la función f de x existe. Sea, por ejemplo, el subespacio de la función vectorial que pertenece a 0 a 1, pues la integral deberá de ser igual a ¿quién? A 0. Si la función pertenece a mi subespacio y tengo otra que es g que también pertenece a mi subespacio, entonces puedo llevar a cabo unas operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la adición en ese momento pues deberá de ser 0, ¿verdad? Incluso podemos llevar a cabo la parte del producto por un escalar, ¿verdad? También nos conduciría a 0. Entonces, se trata de una adición, un producto por un escalar a la función f o g, pues deberán estar en h para todo real alfa. Esto muestra que h es un subespacio propio en este caso. Como lo ilustran los últimos tres ejemplos, un espacio vectorial puede tener un número grande y variado de subespacios propios, ¿verdad? Bien, entonces antes de terminar esta sección vamos a demostrar un hecho interesante sobre los subespacios, ¿vale? Y con eso llegaríamos al teorema número 3, lo que nos sugiere que si nosotros tenemos H1 y H2, que son dos subespacios de un espacio vectorial V, entonces podemos realizar su intersección, ¿verdad? H1 intersectar con H2, lo cual deberá de ser un subespacio de V. Recuerden, el resultado de esta intersección debe de estar entonces, o debe ser considerado como un subespacio de V, ¿vale? Bien, ahí tienen la demostración, esa la consideran como análisis, ¿vale? De este teorema número 3. Bien, vamos a analizar el ejemplo 24, lo cual ya nos hace referencia a la intersección de dos subespacios de R3, que es un subespacio. Bien, sabemos que estamos en R3, y si defino yo que H1 es igual a esta expresión, y que H2 es igual a esta expresión, recuerden que son ecuaciones de planos, ¿verdad? Tengo un plano que es 2x menos y menos z igual a 0. Tengo otro plano que es x más 2y más 3z igual a 0. Entonces, recuerden que tenemos ahora dos subespacios que consisten pues en vectores que se encuentran sobre planos que pasan por el origen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos aquí que están definidas en 0. Y según el ejemplo 16, estos subespacios, ¿verdad? En R3 se pueden calcular en ese momento su intersección, ¿verdad? Que sería de los dos planos que se calculan, como saben, del curso de cálculo vectorial, ¿verdad? En cálculo vectorial trabajamos la parte de los planos, intentamos hallar en ese caso su intersección, ¿vale?
Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducir por renglones, ¿vale? En este caso, colocamos la ecuación número 1, la ecuación número 2. Recuerden que son un sistema de ecuación lineal homogéneo. Esto nos conduce, recuerden que hay que volver la diagonal principal de 1, ¿verdad? Ustedes ya saben, hay algunas operaciones por renglones que se deben de realizar y aquí tenemos el resultado, ¿verdad? Vean aquí el final, tenemos la diagonal totalmente de coeficientes 1, se aplicó Gauss-Jordan, ¿verdad? Para tener esta diagonal de 0 y ahí tenemos nosotros los resultados. Si nosotros expresamos este último resultado, ¿verdad? En un sistema de ecuaciones nos sugieren lo siguiente, que todas las soluciones al sistema homogéneo están dadas por esta expresión, ¿vale? La primera recuerden que sería x, y y z. Aquí definimos que x, ¿verdad? X más un quinto de z, pues es igual a 0. Y aquí tenemos que y es igual a 7 quintos de z. Bueno, aquí es más, ¿verdad? Vamos a ponerle más. Así como está la expresión, es igual a 0. Entonces aquí si resolvemos para x, tendríamos este primer dato. Si resolvemos para y, tendríamos este dato. Y z, pues tendría que ser esa la variable. Ahora, si nosotros definimos z igual a t, se obtienen las ecuaciones paramétricas de la recta L, ¿verdad? Que está en R3, que serían estas que tenemos aquí, ¿vale? Como se observó en el ejemplo 15, el conjunto de vectores sobre L constituye un subespacio de R3. Vale. En aquel momento, en cálculo vectorial, pues calcular la intersección, ¿verdad? Todavía no teníamos este conocimiento de los subespacios vectoriales, pues empezamos a hacer algunas operaciones algebraicas. Pero vean que esa es otra manera de calcular intersecciones, ¿vale? Y que ahora, pues será más práctico, ¿verdad? Como lo mencioné yo al inicio de esta sesión, ¿verdad? Que tiene muchas ventajas trabajar espacios vectoriales y vean, ya tenemos una de ellas, ¿vale? Que es prácticamente la intersección entre dos planos, ¿verdad? Llevado a cabo, pues, por la solución de un sistema homogéneo, ¿vale? Si nosotros hubiéramos sabido de esta técnica, ¿verdad? En ese curso de cálculo vectorial, bueno, pues ese examen, ¿verdad? Esa evaluación o esas actividades hubieran sido un poquito más sencillas todavía. Bien, entonces ahí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Perteneciente a un curso de cálculo vectorial, ¿verdad? Que es un curso anterior al que tenemos de álgebra lineal. Bien, vamos a analizar la observación, lo cual nos sugiere que no es necesariamente cierto que los subconjuntos, los dos que tenemos, son subespacios de mi espacio vectorial. Si nosotros intentamos unir, ¿verdad? Estos dos subespacios vectoriales de V, puede o no serlo. Por ejemplo, aquí nos dan una parte, ¿verdad? En donde nos dicen, ¿sabes qué? Si consideras H1 igual a esta parte, a este subespacio, H2 igual a esto, ven ustedes que se tratan de rectas, ¿verdad? Aquí tengo una recta y aquí tengo otra recta, que son subespacios en R2. Pero si nosotros calculamos la unión, ¿verdad? De estos dos subespacios, no es un subespacio. Para ver esto, observemos que si nosotros elegimos un par ordenado, ¿verdad? Por ejemplo, para mi primer subespacio y otro par ordenado para mi subespacio número 2, de manera que estos puntos, ¿verdad? 1,2 y 1,3, pues estarán por medio de una unión. Pero si sumamos 1,2 con 1,3 nos da 2,5, lo cual no pertenecería en ese momento a la unión. Porque 2,5, ¿verdad? No pertenece a quién? A H1 y 2,5 tampoco pertenece a H2. Así que la unión de estos dos subespacios no es cerrado bajo la suma, por lo tanto no es un subespacio. Ven aquí que intentamos hacer, pues trabajar la unión, ¿vale? La unión en este caso. Bien, es lo que ocurre en algunas situaciones que esta unión, pues entre subespacios, puede serlo o no, ¿vale?
Bien, con esto ya podemos entrar a la siguiente parte, definida como una combinación lineal y espacio generado. Bien, entonces, hasta aquí dejamos la primera parte, ¿vale? De esta sesión, y en la siguiente vamos a continuar estudiando ahora la parte, repito, de una combinación lineal y espacio generado. Bien, entonces nos quedamos en esta página y continuamos en la siguiente sesión. Bien, que tengan una buena mañana, una buena tarde o una buena noche.